Bendiciones, Casa de Dios Internacional les saluda en este programa Cápsula de Información. Este es el pastor Francisco Cruz y está conmigo también el pastor Emilio Uribe y le invito a que nos dé un saludo. Dios lo bendiga, muy buen día en esta hora de este segmento. Soy pastor Emilio Uribe de Casa de Dios Internacional. Le damos las gracias por estarnos siguiendo, por estarnos viendo y por estarnos animando y apoyando a través de la media, poniendo dedito para arriba. Gracias. Seguimos adelante hoy en esta semana con este nuevo segmento que traemos a usted, donde la palabra de Dios va a hablar a su vida, que ese es el objetivo, que Dios hable a su vida y que lo convicte y que lo invite a rendir su vida a Cristo. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Y hemos estado viendo temas escatológicos acerca del tiempo del fin. Sabemos que no sabemos cuándo vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de toda esta existencia. Pero también nos habla de un acontecimiento que nosotros como creyentes creemos por la fe, que viene un tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Pero en ese capítulo 24 que hemos estado hablando del Evangelio de San Mateo, encontramos un versículo que es el tema que vamos a estar tocando en estas cápsulas informativas, y se encuentra ahí mismo en el Mateo 24, el versículo 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y se predicará el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Algo muy importante en este versículo 14 del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, dice: y se predicará el evangelio. No dice se tratará y si se puede. Hoy haciendo un estudio en el mundo, aunque estamos muy avanzados en la tecnología, se dice que aún nos falta 55% de los habitantes en la tierra que no han escuchado del Evangelio de Jesucristo. Hay muchos países donde se prohíbe la creencia, donde no hay una transmisión, donde hay otras religiones que vamos a estar hablando cuando entremos a lo que es las religiones. Pero más sin embargo, queremos en este día ver este versículo tan importante y tan clave, porque nos dice la Escritura que nosotros estaremos en el tiempo de previo al fin, que se predicará el evangelio a todas las naciones. Entonces es importante este pasaje, porque vamos a estar hablando de la evangelización global, el evangelismo por el mundo. ¿Qué era el evangelismo en el tiempo de la iglesia primitiva, de los apóstoles? ¿Cómo evangelizaron su mundo? ¿Y qué nos habla hoy aquí la palabra del Señor, donde dice y se predicará? Escuche esta palabra, y se predicará, es un afirmativo, no es algo a ver si se predicará. Entonces se va a predicar el evangelio del reino a todo el mundo, porque esa fue la comisión de Jesucristo. ¿Cómo ves, pastor Emilio, la comisión de Jesucristo? Y se predique el evangelio. Él dijo se predicará, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo. Y aquí en la profecía, entonces en la escatología, hay una parte donde se predicará el evangelio a todo el mundo. Amén. Bueno, vamos a ir por partes en este segmento. Vamos a estar hablando acerca del evangelio que se va a predicar. Pero personas que han tenido un encuentro con Jesucristo pueden entender de lo que estamos hablando. Pero personas que nos pueden estar viendo en este segmento, se puede usted preguntar de qué están hablando. He escuchado personas que les hemos hablado del evangelio y lo toman como una locura. ¿De qué está hablando este loco cuando les hablo? Y vamos a irnos paso a paso. Dice la palabra de Dios que te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? A través de una experiencia espiritual. Y que en esta experiencia espiritual aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Y que el Espíritu Santo, a través de que invites a Jesucristo a tu vida, te convenza de pecado. Porque es de la manera que vas a poder estar listo y con un pensamiento abierto para poder entender de lo que estamos hablando. Porque un día estábamos ciegos y estábamos confundidos, porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios.
y el pecado del que te hablo nos confunde, nos convence de que todo está bien, pero eso nos ha separado de nuestro Dios. Pero a través de esta experiencia espiritual de la que te estoy hablando, esta experiencia te va a invitar a que aceptes a Jesucristo a tu vida, y que a través de que aceptes a Jesucristo, el Espíritu Santo te convenza de que estás en pecado, de que estábamos en pecado, y que a través de este encuentro puedas tener un encuentro personal con Dios. Así que, ¿estamos listos o no? Lo único que nos hace que podamos prepararnos, abrir nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales, es Jesucristo, para que podamos entender y podamos ver las cosas divinas, las cosas que no se ven en lo terrenal, pero que existen en lo espiritual. Amén. Y como vemos hoy a través del mundo, hoy se nos da testimonio de lo fácil que es controlar o dominar este planeta. A través de este virus, la pandemia, hemos visto el mundo entero conectarse. Mas sin embargo, aún mirando el mundo en esta manera, hay lugares donde el evangelio no ha penetrado, donde no ha llegado el mensaje de esperanza. Y yo creo que en este tiempo, en esta crisis, donde vemos un declive social, ético y moral, vemos una circunstancia donde el mundo clama, donde el mundo gime, donde el mundo se pregunta ¿dónde está Dios? Donde el mundo dice habrá salida, habrá esperanza. Es ahí donde el evangelio de Jesucristo, el evangelio que es la salvación, la esperanza, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Y son buenas nuevas de salvación, es una esperanza. Si al mundo se le ofreciera hoy una vacuna, el mundo la recibiera porque necesita ser protegido o ser curado de su necesidad de esta plaga o de esta pandemia por este virus COVID-19. Mas sin embargo, cuando se le ofrece una salvación, no es una vacuna, es una salvación del evangelio, el mundo cierra sus oídos porque no escucha. ¿Sabe por qué? Porque nomás vemos lo físico, vemos el mundo material, el mundo que se mueve, pero no vemos la necesidad interna del ser humano. Mas sin embargo, hoy estaremos viendo un panorama en los grupos étnicos por el mundo. ¿Qué pasa en Asia? ¿Qué pasa en otros países, en África, en Centro, Suramérica, en Europa? ¿Qué está pasando el día de hoy con el evangelio de Jesucristo? Porque dice la palabra, se predicará el evangelio en todas las naciones, en todo el mundo, y de ahí viene el fin. El evangelio de Jesucristo traspasa culturas, traspasa grupos étnicos, idiomas, culturas, comida, ropa, religiones. El evangelio de Jesucristo es vida. Se resume en lo que dijo Jesucristo en el evangelio de Juan capítulo 14. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual tú le enviaste. El evangelio es las buenas nuevas de salvación para el mundo. Y hoy aquí, en Casa de Dios Internacional, en esta cápsula informativa, te estamos trayendo el evangelio, te estamos trayendo buenas nuevas. Hoy prendes programas de televisión, las noticias, puedo nombrar los noticieros, pero no los voy a nombrar, pero la mayoría está pronosticando las muertes, está pronosticando los caos, está pronosticando cuánto tiempo para encontrar la vacuna. Pero hoy estamos hablando desde aquí, desde el estudio en Casa de Dios Internacional, le estamos diciendo que se va a predicar el evangelio a todo el mundo, y de ahí vendrá el fin. Amén. Bueno, el sentido de lo que el pastor Francisco Cruz está diciendo, el evangelio ha sido torturado, criticado desde que Jesús vino a la tierra, trayendo este plan de esperanza, de restauración y de vida eterna. En las culturas occidentales, donde Jesús viene, en aquellas áreas occidentales que es Israel, Jerusalén, todas las áreas que escuchamos día a día, Irán, Irak, todas esas áreas, Jesús vino y se levantaron guerras, protestas, porque como el mundo siempre ha caminado en un gobierno corrupto, en un gobierno
engañador, en un gobierno abusivo que da información y que siempre está engañando a los pueblos a través de la información. Nunca son claros, nunca traen una verdad, nunca traen una esperanza. Están manipulando a través de la prensa, a través de lo que informan los gobiernos. Pero Jesús traía una nueva información, Jesús traía una nueva revelación, Jesús traía una transformación. Por eso es que Jesús fue rechazado, porque Él venía no a las conveniencias del mundo, sino a las conveniencias del cielo, a que tú pudieras ser transformado, a que el ser humano pudiera ser restaurado, a que el ser humano pudiera ser rescatado, a que el ser humano pudiera ser perdonado de todas las situaciones que enfrentaba. Y fue por eso que rechazaron el Evangelio de Jesucristo, porque no se trataba de nada económico, no se trataba de ningún gobierno, se trataba de una libertad y de una paz para el ser humano, para el human being. Es por eso que desde esos tiempos que Jesús estuvo en la tierra, se levantaron hombres contra Él, se han levantado guerras durante estos más de 2000 años, porque Jesús no venía a traer nada terrenal, era un reino celestial, un reino que venía hacia el hombre. Es por eso que hoy venimos hablando acerca de ese plan, de ese evangelio, de ese plan de libertad, de restauración y de perdón. Y vamos a estar estudiando la Biblia. Estamos basados en lo que decreta la Biblia, en lo que anuncia la Biblia. Es por eso que en estos segmentos de hoy y los que están por venir, vamos a estar hablando del plan que Dios tiene para ti, para tu familia, para toda tu generación. Un plan perfecto y maravilloso, una palabra divina que te va a formar y te va a transformar y te va a libertar y te va a sacar de la condición de la que no has podido salir. Muchos andan buscando en muchas cosas, aún espiritualmente. Van y buscan en una cosa, van y buscan en otra y caen peor. Pero te queremos decir que la única verdad que existe en la tierra para el hombre, para ser libre, es Jesucristo. Amén. A través de su evangelio. Y en este segmento vamos a estar tocando temas bíblicos sobre este tema. Amén, pastor. Gloria a Dios. Así como has escuchado, el evangelio que transforma. Me recuerda en el libro de los Hechos, cuando la iglesia estaba creciendo. Había algunos que han estudiado los tiempos de los grupos. Hubo una conversión de 3000, hubo otras conversiones, al grado que se regulaba unos 25,000 creyentes en Jerusalén. Cuando viene la persecución después de Esteban en Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, y fueron esparcidos y salieron y llevaron el evangelio, fueron testimonio y se expandió el evangelio. Hoy hay iglesias que se cerraron, el local, pero nosotros como creyentes debemos de infectar al mundo. Este segmento ha terminado. Regresamos al próximo segmento y continuamos con esta información. Esto ha sido Casa de Dios Internacional. Dios te bendiga.